Bueno, llegamos allá y era un mundo nuevo, un mundo distinto, tanto lo antiguo de los templos de Japón, con la parte de la tecnología y la electrónica, era todo muy atrapante. Nosotros nos fuimos con tu papá de Kasegi en los 90, cuando asumió Menem, porque todos nuestros amigos Nikkei se habían ido para Japón. Y se ganaba mucho allá, se podía ahorrar. Date una idea que con lo que nosotros juntábamos, ahorrábamos en unos pocos meses, se podía comprar acá un departamento. Nosotros fuimos en los 90, vivimos aproximadamente 4 años y el segundo año de haber llegado naciste vos, la bebé de los ojos grandes. Soy Mayu Oshiro, Nikkei Argentina, tercera generación de inmigrantes japoneses. Me propongo con este podcast investigar y difundir la identidad Nikkei desde Latinoamérica. Agarra tu pasaporte, que te invito a acompañarme en este viaje cultural. Pasaporte Nikkei. Marcelo Oshiro, hijo de Tetsuzo Oshiro Issei y Felisa Chinen Nisei, nace en Buenos Aires, pero a sus pocos años de edad se traslada junto a su familia a la ciudad de Córdoba. Y de 3 hermanos, él es el del medio. Marcelo. Claramente no podían pronunciar Marcelo. Hijo de tintoreros e inmigrantes, con todo lo que eso conlleva. En el colegio las docentes le pedían a sus padres que no hablaran japonés en la casa, porque perjudicaba el aprendizaje. Y así fue como se decidió no hablar más japonés. Terminar el colegio y tener estudios universitarios aseguraban la movilidad social en la época. Marcela Oliva, hija de Ramón Oliva y Placia Balistreri, la Pochi, ambos nietos de italianos y españoles. Marcela se cría en una familia de clase media trabajadora. Papá colectivero, entre uno de los tantos trabajos, y mamá maestra. Marcela colaboraba mucho en la casa, por ser la hermana mujer y porque era la mayor de 3 hermanos. Luego de terminar el colegio, decidió aprender computación. Y ahí es cuando estos dos se cruzan. Marcela y Marcelo. Parece hasta un chiste tonto, pero así fue. Se conocieron y empezaron a salir. Marcelo dejó de lado el mandato de tener una pareja de sangre japonesa y Marcelo apenas notó sus rasgos asiáticos. Nunca había visto un japonés antes. Lo que no sabían es que con ese café irlandés que se tomaron en su primera cita, estaban comenzando una nueva aventura, que implicaría irse a vivir a Japón. Hoy, en Pasaporte Nikkei, el viaje en avión. Che, ma, me gustaría que grabemos el episodio 5 juntas, ¿te parece? Yo me puse de novio con tu papá a los 18 años, que lo conocí estudiando computación. Y bueno, empezamos a salir y bueno, yo empecé a ir a la asociación japonesa, él me empezó a llevar a las actividades, compartíamos cosas con sus amigos, excepto su familia. Después de 6 años de novio, nos casamos, nos fuimos desde casa y a Japón. Argentina, 1989. La crisis económica del gobierno de Raúl Alfonsín entró en una nueva etapa con una devaluación forzada por la corrida del dólar. Ese día comenzó el camino hacia la hiperinflación, que selló el destino del primer gobierno de la democracia, renacida con la entrega anticipada del mando a Carlos Saúl Menem. Con un país con alto índice de pobreza, una inflación que se transforma en hiperinflación y una tensión que llevaba a un estallido social, el justicialismo presenta a Carlos Menem con un perfil desarrollista, promete salariazo y revolución productiva. Y al grito de "síganme, no los voy a defraudar", Menem es el nuevo presidente de los argentinos. Pero bueno, llegamos allá y era un mundo nuevo, tanto la parte antigua como la parte nueva, con toda la tecnología, la electrónica y la parte vieja de los templos, todo era atrapante. Y bueno, nosotros fuimos no a Tokio ni a donde iban todos, nosotros más bien fuimos a un lugar de fábricas y de sembrados de arroz, o sea que no teníamos contacto con mucha gente, era más bien campo, a Gunma-ken. Nos vamos a Japón como de Kasegi porque la mayoría de nuestros amigos del grupo de japoneses se habían ido
a Japón, se ganaba bien, se podía ahorrar, había mucha diferencia con el dinero de acá, era en la época de Menem, al principio. Los 90. En los 90. Apenas subió el presidente, nosotros nos fuimos y la diferencia ya se podía ahorrar muchísimo, muchísimo. Bueno, por lo general la mayoría de nuestros amigos se fueron a Kanagawa. Ahí estaban todos los argentinos. Caminabas y escuchabas hablar en español. Incluso había Como en Miami era. Claro, incluso había argentinos que se habían puesto negocios de carnicerías. Era como estar en Argentina, en Kanagawa. Y decidimos ir a un lugar donde no hubiera muchos conocidos para poder ahorrar. Porque allá la sociedad de consumo te llevaba a gastar, el salir, el juntarse con otros argentinos, el vivir la misma vida en Japón que acá era muy caro. Solamente los que podían trabajar eran los descendientes de japoneses y sus esposas, obviamente. Y nosotros íbamos allá ya con todo planificado. Teníamos a alguien que nos esperaba, un contratista que nos ubicaba en distintas fábricas. Si no nos gustaba la fábrica, nos cambiaba de fábrica. Ellos mismos nos hacían el contrato para los alquileres, nos buscaban los médicos, no nos dejaban solos. O sea, nosotros no íbamos allá a ver qué sucedía. Ya íbamos con trabajo que nos esperaban con los brazos abiertos. Había mucha gente en la misma situación que ustedes. Éramos muchos de Argentina, de Perú y de Brasil, muchos. ¿Y cuáles eran los puestos que se requerían? Marcelo, papi, ingresó a Nihon Prasto, que era autopartes de Nissan, de autos Nissan. Y yo en Toshiba, que eran televisores, como jefa de control de calidad, controlando la pintura de los televisores. Y papi llegó a ser también jefe de control, de una línea de Nissan, de autopartes de Nissan. En Japón se estaba viviendo una especie de milagro económico. Luego de la guerra, grupos empresariales japoneses comenzaron a manejarse colaborativamente y con una visión largoplacista. Se inyectaban de capital mutuo para no depender de inversiones extranjeras. El gobierno aplicó una reforma tributaria que les brindaría oportunidades únicas a las industrias locales. Estas fusiones de empresas niponas desafiaban las economías occidentales. La industria del automóvil, con sus métodos just in time, generaron una optimización de costos que hicieron crecer exponencialmente la economía. Las empresas japonesas sacaban comunicados en diarios latinoamericanos y a través de contratistas buscaban descendientes de japoneses que quisieran ir a trabajar a Japón. Y así es como se revirtió el fenómeno migratorio y Japón promulgó una ley que le otorgaba visas de trabajo a jóvenes Nikkei de hasta la tercera generación. No importaba hablar el idioma ni estar capacitado, solo importaba tener sangre japonesa. ¿Cuál fue la primera impresión? De Japón. O las primeras impresiones. Los olores. Yo soy muy de los olores. Y el olor a Japón era olor a nuevo, olor a plástico, olor a todo nuevo. Te subías a un auto y era olor a auto limpio, nuevo y plástico. ¿Ponen plástico a una fruta? ¿A todo? Era todo plástico, todo plástico. Y bueno, la limpieza. La limpieza, la amabilidad de la gente, el que nadie tocaba nada, el que no había un papel tirado por ningún lado. En la fábrica todos seguían la actividad que tenías que hacer y cortaban cuando tenías que cortar y nadie hacía lo que querían y se hacía lo que te mandaban y te ordenaban. Y se trabajaba de lunes a sábado y hacíamos jangyo todos los días porque la idea nuestra era ahorrar dinero. Jangyo, horas extras. Te digo, el único día que teníamos descanso era el domingo y en invierno oscurece a las 4 de la tarde. O sea que si nosotros dormíamos hasta las 12, almorzábamos y después no nos quedaba tiempo para hacer nada. Una angustia porque ya era de noche y al otro día había que empezar a trabajar. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 7 de la tarde. Llamaba mucho la atención que nosotros los argentinos somos muy jetones, hablamos gritando. Y allá no. Viene de los italianos. Claro, y allá no. Allá todo el mundo habla despacito, incluso las paredes son muy finitas, escuchas el que habla el de allá. Lo impresionante de allá es que, por ejemplo, no hay llaves para las puertas. Es que no te hace falta porque nadie te roba nada. Podés salir con una bicicleta a un supermercado con el carrito lleno de cosas
y la dejas parada en la puerta, entras a otro negocio, salís y está intacta, nadie te tocaba nada. Eso a vos te impactó muchísimo viniendo a ¿Te Argentina. imaginas? Y así todo, por ejemplo, estábamos en casa y te abrían la puerta, Ohayou gozaimasu, y era un vendedor Ohayo gozaimasu. Buenos días. que te venía a preguntar, pero te abría la puerta. Yo estaba en bola. No, nunca, pero me asustaba al principio. Nuestro departamento daba a un sembradío y se veía, eso fue algo tan impresionante, tan lindo, el sol enorme, enorme, tanto el amanecer como el atardecer, una bola de fuego enorme que te hacía llorar porque era muy, pero muy, muy grande, demasiado grande. Eso es una belleza. Bueno, la bandera. Claro, el El sol sol naciente. Te veían que era extranjera y se acercaban y te preguntaban y te ayudaban. Yo pensé que hablaba bien el japonés, al menos me hacía entender, pero lo bueno que ellos me corregían. Y a papá no, porque él al tener la cara de japonés, como que era una ofensa el no saber hablar. Entonces, ante eso, papá me mandaba a mí para que preguntara, para que averiguara, y ellos me enseñaban, me corregían y así aprendí un montón. Era como ofensivo que al ser descendiente no supiera hablar bien el japonés. ¿Y cómo lo vivió papá? Él ahí se dio cuenta que no era japonés en Japón, que era extranjero, y bueno, acá en Argentina él se sentía que era japonés y cuando llegó allá resulta ser que no era japonés, era argentino. Nosotros nos despedíamos en la puerta de la fábrica con un beso, que allá eso no, nunca nadie, todo el mundo... Demostraciones de afecto en público, no. No, todo el mundo nos miraba y nos decía, se reían, se nos acercaban, bueno. O sea, cualquiera que te conoce sabe que sos una persona muy sociable, muy gestual, de hablar fuerte, de reírte fuerte. En Japón, por lo menos las mujeres son mucho más calladitas. Eso no lo hacía al principio, se lo hacía después. Ellos no te dicen nada, pero te miran y te das cuenta que te tenés que callar o bajar un cambio. Lo vas aprendiendo. No era una japonesita, me tapaba la boca para reírme, agachaba la cabeza para saludar, me acostumbré a hablar bajito. ¿Escuchabas música de allá? ¿Del momento? ¿Artistas del momento? No, escuchábamos mucha música de acá. De acá. De acá, sí. ¿Y qué se escuchaba acá? Nosotros habíamos llegado a mucho rock argentino, mucha Mercedes Sosa, que ay, me lloraba todo con Mercedes Sosa cuando estaba embarazada, se ve que estaba muy sensible. Sí, escuchabas el himno y te largabas a llorar. Pero extrañabas entonces. Obviamente. Japón tiene el oro, el moro, lo que vos quieras, pero te falta el afecto. La gente de allá no es afectuosa. Es muy respetuosa, es muy amable, nunca va a hablar mal de vos, no va a haber robos, no hay intranquilidad, te alcanza para todo, no hay problema, pero te falta el afecto. Los abrazos, las risas, carcajadas que allá no existen. Tenía bien claro la idea de volver y hacer familia acá en Argentina, porque obviamente que el afecto y las juntadas y las reuniones, todas esas cosas ya se extrañaban un montón porque no existían, ni se festejaban los cumpleaños, ni Navidad, ni nada. La gente no se juntaba como se junta acá. Una vez que ya los hijos van al colegio y que empiezan a crecer ahí, ya se les hace más difícil volver y hablan solo japonés. Si bien te entienden algo de español, porque por ahí sus papás hablarán, pero ellos son japoneses. Capaz que si no hubiéramos quedado te hubiera pasado exactamente lo mismo a vos. Es más, vos llegaste de Japón hablando en japonés. Bueno, muchos de Kasegi se quedaron. Sí, seguimos en contacto. Sí, tengo contacto con muchos de ellos. Con Aida sí, obviamente, de la familia. ¿Y en qué anda Aida? ¿Vino a Argentina? No, Aida no vuelve más. Me imagino el día que la vea. Tenemos varias charlas, me acuerdo cuando papi y el chino se iban al esquillo a esquiar, nosotras nos quedábamos yo con vos y ella con Sofi, estábamos días, todo el día cantando, bailando, hablando. La verdad que era como mi hermana Bituinchan, le decía. Una hermana que se le extraña. Hola Ida, ¿cómo estás?
Estamos acá con Mayumi grabando el episodio del podcast y quería preguntarte, así nos contás, ¿qué sentiste vos cuando todos nosotros empezamos a volvernos y vos ibas quedando? ¿Qué sentiste? ¿Tenías ganas de volver? ¿Pensaste en volver? Hace 35 años cuando vinimos aquí, me parece que fue una de las camadas más grandes de Kasegi, y mi círculo social en esa época eran de argentinos, peruanos, brasileros. Y cómo son las cosas, ¿no? Porque cuando estaba en Argentina, cuando era chica, me sentía incómoda de ser diferente a mis compañeras de escuela y todo eso, ¿no? Pero cuando vengo a Japón, oh sorpresa, soy Nikke, tengo cara de japonesa, tengo sangre japonesa, pero para los japoneses soy extranjera. Fue la verdad que sí, me sentía incómoda, era decepcionada, ¿no? Pero bueno, pasaron los años, mi círculo social, mis amigos se fueron volviendo todos a sus respectivos países, entre ellos tu papá, Mayumi, y yo sentí un vacío muy grande porque la verdad que la pasamos muy lindo aquí, nos ayudamos mutuamente a sobrellevar esa diferencia de culturas, y bueno, yo también estaba segura de que también iba a volver algún día. Pero bueno, pasaron los años, pasaron muchas cosas, tuve a mis 4 hijas y tenía que mantener a mis padres también, y se me hizo muy difícil volver. Pero bueno, mis hijas nacieron acá, nunca fueron a la Argentina, y yo las crié como japonesas, porque en el fondo me parece que no quería que sientan esa diferencia, esa incomodidad que sentí yo cuando estaba en Argentina o cuando vine a Japón, ¿no? Bueno, ahora me gustaría que ellas conozcan a Argentina, que sientan esa calidez familiar que, bueno, la verdad que es lo que yo más extraño en Argentina. Las juntadas, las muestras de cariño, ¿no? Que aquí la verdad que mucho no se siente. Me encantaba toda la cultura, me encantaba la música, los bailes, todo. ¿Y qué no? Por ejemplo, no entendía por qué yo no podía salir a la noche a tomar algo, acostumbrada acá que nos juntábamos en un bar o íbamos a tomar unas cervezas, no estaba bien visto, y yo quería salir y bueno, se veía mal. O lo que me molestaba mucho, que hacíamos el mismo trabajo y la mujer cobraba mucho menos que el hombre, solo por ser mujer. Eso también pasa acá. Sí, bueno, pero allá era como más notable, era mucha la diferencia. Y el que tengas que dejar pasar a un hombre antes que vos, también al principio me chocaba. Después no, me acostumbré, te vas acostumbrando. Pero en esa época el hombre caminaba adelante, la mujer caminaba atrás, la mujer era la que llevaba los paquetes, los bolsos, obviamente yo no, pero es lo que se veía. Los paquetes. Claro, por ejemplo, van a hacer compras y las bolsas la cargaba la mujer atrás y el hombre caminaba adelante sin nada. Subías a un colectivo, la mujer le daba el asiento al hombre. Mira, acá todo lo contrario. Claro, los hombres iban sentados, las mujeres no. Y me quedo pensando, ¿existirá un movimiento feminista en Japón? Entiendo que es poco usual que una japonesa se considere feminista. Hasta el día de hoy está mal visto. Sin embargo, muchos son conscientes de las desigualdades que siguen afectando el día de hoy los derechos de las mujeres en Japón. Bueno, sí, el machismo existe en todos lados y es difícil juzgar con la misma vara una cultura que a otra. Hay que tener en cuenta factores históricos, políticos, sociales. Para eso, en el próximo episodio ahondamos un poco más sobre ser mujer Nikkei. Que el motivo principal de algunos problemas que yo tenía era de no aceptar mis raíces o rechazar mis raíces. Y ahí empiezo a trabajar todo lo que se refiere a mis raíces, en función a el lugar que ocupaba la mujer en el sistema genealógico mío. Un poco me animo a decir que es un poco lo que sucede a muchas de las mujeres Nikkei. Recuerdo una anécdota de mamá que me decía siempre cuando era chica que no hiciera cosas para llamar la atención. No tenés que resaltar, vos sos mujer, vos tenés que
mantenerte, y más siendo japonesa, vos tenés que mantenerte con bajo perfil. Papá me había dicho cuando yo era chica, cuando era adolescente sobre todo, que le reprochaba, mejor dicho, mamá, que no me había enseñado a ser mujer. Si te gustó este podcast, dale seguir para que no se te pase ningún episodio y activa la campanita. Me ayudas un montón si compartís esta info para llegar a más personas. Contame, ¿qué te pareció? O compartime tu opinión por escrito o por audio a través de la cuenta de Instagram @pasaportenikkei con $K. Mi nombre es Mayu Oshiro y me encontrás en Instagram como @oshiromayu. Gracias por acompañarnos. Sayonara, matane.